1. Muy buenos días a todos. Es un gusto tener la responsabilidad de dar el mensaje el día de hoy. Quiero aclarar que este mensaje lleva por título La verdad de la ira de Dios. Y quiero decirte que es un mensaje que me costó trabajo asimilar y en ciertas partes aceptar. Por otro lado, te quiero decir que bendito sea Jesucristo y el Padre eterno que se nos han revelado, sobre todo en estos tiempos, en donde se está manifestando continuamente la ira de Dios. Quiero decirte que este mensaje es muy importante, porque nos va a dar entendimiento con respecto a lo que es en realidad la ira de Dios y cómo es que está operando en este momento. Y para ello, bueno, quiero que tengas presente como creyente que el Señor nos ha dado garantías maravillosas para poder afrontar hasta el momento y seguir afrontando las cosas que están pasando, porque lo peor está por venir. Y voy a comenzar en el libro de Romanos. Romanos capítulo 1. Y voy a usar desde el versículo 18 hasta el versículo 32. Recordando que después viene Romanos capítulo 2. Fíjate, es muy importante que entiendas esto, porque resulta que en el capítulo 2 Dios va a decir cómo va a juzgar a todos aquellos que jamás escucharon de Jesucristo. Pero en este capítulo 1 te vas a dar cuenta cómo no va a haber un solo ser humano que pueda tener una excusa delante de Dios. Un solo ser humano no va a poder reclamar. Cuando estamos hablando de la justicia de Dios, no se está hablando y de la ira de Dios, no se está hablando de una venganza de Dios. Por el contrario, se está hablando de que las cosas queden verdaderamente como corresponde que queden. Voy a comenzar leyendo versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Bueno, primero que nada, entiende que la ira de Dios no es cólera. No es que Dios ya esté hasta el gorro. La ira de Dios es justicia. Y sí se revela desde el cielo. Y en estos tiempos y en todos los tiempos, en diferentes momentos, la ira de Dios se ha revelado desde el cielo. La ira de Dios se reveló cuando murió Jesucristo. La ira de Dios se reveló cuando destruyó Babilonia. La ira de Dios se reveló cuando destruyó diferentes ciudades a causa de la maldad
y del pecado que había. La ira de Dios se reveló cuando el Señor envió al huracán Otis, que contradijo todas las cuestiones de la ciencia y todo lo que pasó, ¿sí? Pero siempre va a haber una razón, ¿sí? Ahora, te voy a decir una cosa. Hay diferentes momentos en los que se revela la ira de Dios y cada vez son más constantes. Porque si no, hay un terrible terremoto aquí, hay una terrible inundación allá, y todo se debe a la impiedad del ser humano, que detiene con injusticia la verdad. Ahora, me voy a hacer un énfasis muy especial aquí para explicar qué significa exactamente esto. Todo ser humano nace con una conciencia humana, que es de lo que habla Romanos capítulo 2. Y todo ser humano sabe en su conciencia que algunas cosas son malas. Todo ser humano sabe que si dice algo que no es verdad, es malo. Todo ser humano sabe que si roba algo, si algo tiene dueño y lo toma, no está bien hecho. Todo ser humano tiene una conciencia, salvo que nazca enfermo con esa parte de la conciencia muerta, que ya sería un caso especial, científico. Pero aquí habla que detienen con injusticia la verdad, y no significa aquellos que creemos en Jesucristo, que sabemos que es el camino, que nos dio vida, que tenemos esa vida espiritual, que hemos vivido ese cambio de muerte a vida y que no compartimos el Evangelio. Se refiere a cualquier ser humano que sabe que hacer algo es malo y de todas formas haz de cuenta que lo mete a una caja, que es la conciencia, la mete a una caja y se sienta sobre de ella. O sea, a propósito evade e ignora. Y ahí es cuando Dios se revela con ira, porque lo que les es manifiesto de Dios, ni siquiera eso respetaron. Cuando un niño hace algo malo y se pregunta quién fue, el niño que lo hizo se avergüenza y se trata de esconder. Hay una conciencia y nadie va a tener excusa de lo que hizo o no hizo. No se necesita que te lean unas reglas de religión o que vean la ley. Realmente toda la constitución de la mayor parte de los países está basada en la ley de Dios. Ahora no, porque ya hay permiso de matar y muchas otras cosas, y cada vez peor. Entonces, la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad del ser humano por hacer eso, porque ellos bloquean ese pequeño conocimiento de Dios, ¿sí? Y después dice en el 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Es decir, ningún ser humano en este mundo puede decir que Dios no se le ha manifestado. Entonces, lo único que falta es que a esa persona se le diga y se llega a Dios por medio de Jesucristo. Pero al tener noción entre el bien y el mal y decir, yo quiero ser una persona de bien, en ese instante está dando a conocer o está expresando su conocimiento de Dios, que es algo
que quedó muy, muy adentro, tan adentro que puede ser tapado y decir simplemente lo ignoro. Pero es una actitud voluntaria, entregarse al pecado y avanzar en el pecado. Pero ahí es donde también vamos a ver que se manifiesta la ira de Dios. Entonces, estorban lo poco que quedó, porque al tener espíritu muerto, porque no hay comunión con el Señor, a eso se refiere tener un espíritu muerto. Somos semejantes a Dios. Entonces, al tener un espíritu muerto, aún así hay un leve conocimiento y entendimiento de lo que algún día fue una realidad maravillosa con Adán y con Eva. Y desde el principio, lo que sucedió con Eva fue exactamente lo mismo. Ella sabía perfectamente que no debía comer de ese alimento. Pero le resultó atractivo. Entonces ella decidió hacer un ladito a Dios y tomar eso. Dice versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No puede haber un ser humano que vea el universo, que vea el mar, que vea el cielo, que vea los animales, que vea el sistema que tenemos los seres humanos, el cuerpo, cómo funciona, que vea con telescopio los planetas o con microscopio el micromundo de insectos, células y demás, que pueda negar la existencia de Dios por eso mismo, que aún permanece muy, muy adentro, pero todo el mundo tiene derecho. A todo el mundo Dios le dio ese derecho. Dios no es injusto. Él quiere que todos vengan a arrepentimiento. El arrepentimiento es precisamente eso, no sofocar la conciencia del mal. Pues habiendo conocido a Dios, a eso se refiere, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ahí es el problema. Cuando el hombre empieza a pensar que los pensamientos de Dios están mal y empiezan a sacar sus propias conclusiones. No por mucho repetir una mentira se hace verdad. No por mucho repetir una mentira se hace verdad. Y dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, el ser humano ve un momento en el que sabe qué es el bien y el mal y decide pecar, pero la ira de Dios se manifiesta en ese instante en que el hecho de hacerlo, de ignorar esa conciencia, eso pequeño que te puede llevar a mantenerte y después reconciliarte con Dios, lo que sucede es que la ira de Dios se manifiesta y su corazón es entenebrecido, es decir, que la rebeldía lleva al ser humano a mayor oscuridad. Y entonces resulta que lo que estamos viviendo de la multiplicación del mal
el que lo está multiplicando en su ira es Dios mismo. Por eso cada vez la maldad es mayor y es peor. Porque como sigue habiendo desobediencia y rebeldía, cada vez vemos cosas, sabemos cosas, oímos cosas que suceden que de verdad ya se dice, es que no es posible que esté pasando esto. Se está llegando a unos niveles de maldad, pero es la ira de Dios que está multiplicando esto. Ahora, estamos metidos aquí tú y yo, que somos hijos de Dios por su gracia, que nos hemos arrepentido, que nos ocupamos de guardar sus mandamientos y cuando pecamos volvemos a decir, perdóname, Señor. Por eso es tan peligroso conocer mucho de Biblia y meterla en una caja y sentarte sobre ella y decir a esta persona yo nunca le vuelvo a pedir perdón. A esta persona me la paga y se la hago y lo hago pagar lo que me hizo, siendo creyentes. Porque te voy a decir una cosa, cuando un hijo de Dios se revela a Dios y continúa en esa actitud, muchas veces lo vuelves a ver y ves que está peor e incluso que ya está endemoniado. Y lo digo lamentablemente, por evidencias. Y cada vez van actuando peor. ¿Qué va a suceder? ¿Realmente son hijos de Dios? ¿Van a reaccionar en algún momento? No sé. No lo sé. Pero personas a las que se les dice, esto que estás haciendo está mal. Y esto que está pasando está mal. Y lo niegan y dicen que es porque estás juzgando. Mira, nada ni nadie te puede juzgar más que la palabra de Dios. Nada ni nadie te puede juzgar más que la palabra de Dios. Y si escuchas lo que dice Dios y lo ignoras, estás siendo rebelde y estás cayendo en la postura de que es necesario que se manifieste la ira de Dios. Por eso el Señor es tan bueno y cuando hacemos algo, a veces empieza a haber consecuencias en nuestra vida. Hasta que uno dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Y el Señor nos muestra que en algún momento hicimos algo y no lo hemos puesto en orden, porque la misericordia del Señor continúa. Pero para el que es enemigo de Dios, va a permanecer en esa actitud. Y por eso la maldad se multiplica. Aquí vino la ira de Dios, se manifestó la ira de Dios. ¿Y sabes qué pasó? La situación está peor. La situación está peor. Y se vio reflejado inmediatamente cuando se robaron todo lo que había. La ira de Dios se manifiesta así y se multiplica la maldad. Pero tenemos las promesas del Señor de que nos guarda. Tenemos las promesas porque esto que estamos viviendo los hijos de Dios se puede poner en un símil totalmente de la mano con lo que sufrió Pedro. Y Pedro le dijo, Jesús le dijo a Pedro claramente, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo estoy orando por ti para que tu fe no falte.
Y esa es la misma promesa que hizo Jesús por nosotros, que Él está intercediendo por nosotros para que nuestra fe no falte. Algunos muy conocidos cercanos dijeron, ya no creo en Jesucristo, ya no creo en Dios y ya no quiero saber absolutamente nada. Porque como cayeron en esa rebeldía y sobre todo, como no salían las cosas como la persona quería, hubo rebeldía y enojo contra Dios y su corazón, como dice aquí, fue entenebrecido. Y tú sabes que tienes que hacer algo y no lo haces, te es tomado por pecado. Profesando ser sabios, se hicieron necios. No, pues es que Dios sabe que no es así. Ay, es que ¿qué tiene de malo? Hay un poco. Podemos verlo en el libro de Hechos, que fue tan impresionante que sería, quizá andaríamos en mayor santidad el día de hoy si las cosas fueran como entonces. Que todos vendían su terreno, entregaban el dinero, pero hubo un matrimonio que vendió, guardó una parte y no lo hizo como todos lo estaban haciendo de corazón. No estoy diciendo que es lo que tengamos que hacer los hijos de Dios, ¿eh? Eso fue en ese momento. Todos eran hebreos y todos decidieron hacerlo y vivían en una comuna. Pero hubo un matrimonio que mintió. Y en el instante mismo, la ira de Dios cayó sobre ellos y cayeron muertos. Primero uno y después el otro, porque fueron por separado y les preguntaron, ¿sí vendieron en esto? Si fuera el día de hoy así, que bendito sea Dios, no lo es, porque además el Señor necesita que hablemos de Cristo. ¿Qué es lo que falta para que venga? Que se sume el último de los escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser tomados como hijos de Dios. Es lo único que falta. Seguir hablando de Cristo. Seguir hablando de Cristo, en donde estemos, a donde vayamos, en el momento oportuno o inoportuno. Así se debe predicar. Se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Caray, ¿estará México bajo la ira de Dios? México está bajo la ira de Dios. Porque hay muchas imágenes. Y aunque sepan que no es Dios, eso desata la ira de Dios. Y México y todo el mundo está bajo la ira de Dios el día de hoy. Por el aborto, por la rebeldía, por la maldad, por el amor al dinero. Y las cosas se van a poner peor. ¿Y México merece un gobierno mejor? Delante del Señor te lo pregunto. Por eso me costó mucho trabajo asimilar esto. Porque el Señor está mostrando su ira. Y no es un arrebato de cólera, ni un berrinche. Es lo justo.
es lo justo. Por lo cual, en semejanza de imagen de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos y reptiles, ni se diga de lo que se ha vuelto a levantar de los que quedaron de mayas, y que sus deidades, pues la serpiente y la peor que antes. Eso fue historia. Pero ya se llamaron a resucitar esas deidades. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, es decir, lo que desea cada corazón para satisfacerse, para llenarse a sí mismo. En una sociedad, unos deberíamos de ver por otros. En un país, deberíamos de pensar en los demás. No, yo prefiero que me den. Si se muere un niño de cáncer, me vale. No, y que se amuelen a los que tienen mucho. Esa ira contra los que tienen. A Dios le plació darles mucho. Le vamos a reclamar al Señor porque a unos les dio mucho, porque algunos nacen con herencia que va a alcanzarles hasta nietos, bisnietos, tataranietos y hasta con título de princesa o de alguna otra cosa. Dios decidió que las cosas fueran así. Incluso dijo Jesús que los pobres siempre iban a existir. No es pretexto para cerrar nuestro corazón, porque si podemos dar, debemos dar. Porque el Señor lo dice, el que le da a un pobre, le presta a Dios. Pero Dios lo decidió así para que se manifieste la perversidad del corazón del ser humano. Y ahorita es un odio y un ataque horrible, que siendo un pueblo que cuando vino un terremoto del 85 salimos a ayudar codo a codo con el que fuera que estaba junto. Pero ahora se está manifestando la ira de Dios. Y por eso están sucediendo tantas cosas, ¿te das cuenta? Tantas cosas, principio de dolores, por eso, y una tras otra, dolor tras dolor, dolor tras dolor, con la promesa de que el Señor no va a poner una tentación mayor a la que podamos soportar. Porque ahorita lo importante es perseverar en la fe, en estos tiempos tan terribles, y saber que nosotros éramos así, e íbamos a tener el mismo destino, pero por su gracia se nos reveló Jesucristo. Los llevó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo, fíjate lo que dice aquí, que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Personas que se automutilan,
que se hacen daño y que deshonran su propio cuerpo, hecho imagen y semejanza a Dios. Y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Cuando es la ira de Dios por la rebeldía. Esa es la consecuencia de la rebeldía a Dios. Entregados a una locura. Y de igual modo, también los hombres, negando lo natural, hombre, mujer, complemento. Y todo empezó con una mentirita que es el hombre es de Marte y la mujer de Júpiter o no sé qué. Con esas pequeñas cosas, Satanás va avanzando. No, hombre y mujer, cordón de 3 dobleces, comprometidos en amor delante del Señor. Mientras persevere ese temor a Dios, es un matrimonio que dura. Pase lo que pase. Se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Hechos vergonzosos, aunque los llamen orgullosos. Hombres con hombres, recibiendo, tremendo, en sí mismos la retribución debida a su extravío. O sea, es una autodestrucción. Yo creo que no existe algo peor que odiarse a sí mismo. El odio a sí mismo es algo muy triste, porque alguien que se odia a sí mismo no puede amar a nadie, absolutamente a nadie, aunque diga que ama. Cuando el Señor hizo el infierno para los ángeles caídos, no para el ser humano, el lago de fuego fue hecho. Y ese va a ser el momento final de la ira de Dios, lanzados al lago de fuego. Pero la ira de Dios sigue obrando y sigue obrando para ver si acaso el Señor les permite a algunos darse cuenta y arrepentirse y les han abierto los ojos a su condición de caídos, de pecadores y de necesitar a Dios y de necesitar arrepentirse y de necesitar un perdón y la gracia para no terminar en la destrucción total. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, tener en cuenta a Dios, o sea, 1, 2, 3, me brinco a Dios, 4.
creo que no hay nada más altivo que puede hacer un hombre que brincarse a Dios. Y la ira de Dios es su justicia, la verdad. No podemos decirle al Señor, no destruyas esta isla que es un paraíso, pero ¿cómo? Si tú la hiciste. No podemos ponerle al Señor, no, con él no, por favor, Señor, si es mi sobrino más amado, por favor, no. El Señor es santo. Como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Punto. Ya no hay vuelta de hoja para hacer cosas que no convienen. Siguen metiéndose el pie a sí mismos, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, lo que les decía de lo que tiene otro, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables. No les es suficiente. No les es suficiente. Sin misericordia. Haré misericordia con quien tenga misericordia, dice el Señor. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y lo peor, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Está pasando un desastre y hasta risa les da. Un filósofo anticristo llamado Friedrich Nietzsche decía algo tan tonto visto a la luz de la verdad de Dios. Decía, la razón da la fuerza. O sea, el que tú digas, tengo razón, y eso me da la fuerza para hacerlo. Y así estas personas. Versículo 1 del capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Solo el Señor puede poner a cada quien en su sitio. Huye del resentimiento, huye de la venganza, huye del odio a personas que es increíble, pero
parece que están concursando para ganarse que los odies. Esas son nuestras batallas y nuestras tentaciones. Que el Señor nos guarde. Que el Señor mantenga nuestro corazón puro, manifestando el amor de Cristo unos para con otros, librándonos del mal, librándonos de tentación, y que su precioso Espíritu Santo nos tenga escrupulosamente sometidos con lupa para que no caigamos en una rebeldía que puede traer consecuencias, si bien siendo salvos no de perdición total, sí de caer en una tibieza. Cuando está por venir Cristo y los tibios no serán tomados. Les bendigo de todo corazón. Entiendan que la multiplicación del mal está a cargo de Dios, porque Dios hace las cosas y las hace bien, por más difícil que sea esto, porque no es solo leerlo y entenderlo, sino estarlo viviendo. Y que el Señor nos dé más y más humildad ante Él, temor y temblor, a cuidar lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, y sobre todo a permanecer en la fe de que el Señor dijo: vengo en breve. A veces decimos: ya te tardaste, ya. Vengo en breve, en breve. Vamos a creerle al Señor. No se va a pasar, no va a llegar tarde. No va a llegar tarde. Nos va a tomar en el momento perfecto para su gozo y el nuestro. Les bendigo y les deseo excelente tarde.